En el Museo de Antigüedades de la Ciudad de México aún se conserva el último espejo sobreviviente de la mansión Santa María, pero está cubierto con un paño negro y nadie se atreve a destaparlo. Los empleados del museo juran que durante las noches de luna nueva se pueden escuchar gritos provenientes del cristal cubierto, como si las 43 almas que vieron su muerte en él aún estuvieran atrapadas del otro lado. Pero antes de adentrarnos en esta historia que aterrorizó a la alta sociedad mexicana durante 2 siglos completos, necesito pedirte un favor. Si te fascinan estas historias tenebrosas que revelan los secretos más oscuros de nuestro pasado colonial, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Dale like a este video si ya sientes escalofríos y comenta de qué país nos estás escuchando. Nos emociona saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de estos misterios que el tiempo quiso enterrar. Ahora sí, permíteme contarte la historia completa de la Casa de los Espejos, una mansión colonial cuya belleza ocultaba el poder más aterrador que jamás se haya manifestado en la Nueva España, la capacidad de mostrar el futuro, especialmente el momento exacto de la muerte. Para comprender la magnitud del horror que se desarrolló en la mansión Santa María durante 2 siglos, debemos viajar al año 1734, por error, cuando la Ciudad de México era el corazón administrativo y comercial del Virreinato de Nueva España. Era una época de prosperidad para las élites criollas, donde el comercio con Asia, a través del galeón de Manila, había traído riquezas inimaginables y objetos exóticos que transformaban las casas de los acaudalados en verdaderos palacios. La Ciudad de México de 1734 era una metrópoli de contrastes dramáticos. Sus calles empedradas reflejaban la grandeza del Imperio español, con catedrales imponentes, palacios virreinales y mansiones que rivalizaban con las mejores residencias de Madrid o Sevilla. Pero también era una ciudad donde la superstición y lo sobrenatural formaban parte de la vida cotidiana, donde las tradiciones indígenas se mezclaban con el catolicismo español, creando un sincretismo religioso que daba lugar a creencias y prácticas que la Inquisición prefería no examinar demasiado de cerca. En este contexto, apareció don Rodrigo de Santa María, un comerciante andaluz de 45 años que había llegado a la Nueva España 15 años antes, con una pequeña fortuna familiar y una ambición desmedida. A través de alianzas matrimoniales inteligentes, inversiones astutos en el comercio transpacífico y una capacidad excepcional para navegar las complejas redes de poder colonial, don Rodrigo había construido un imperio comercial que se extendía desde Acapulco hasta Manila, desde Veracruz hasta Lima. Pero lo que realmente distinguía a don Rodrigo no era solo su riqueza, sino su obsesión con lo esotérico y lo supernatural. Durante sus viajes comerciales por Asia, había sido expuesto a filosofías y prácticas místicas que habían despertado en él un interés profundo por los límites entre lo material y lo espiritual. Había estudiado con alquimistas en Macao, había consultado a adivinadores en Manila, y había adquirido una colección impresionante de objetos que supuestamente poseían poderes sobrenaturales. Su esposa, doña Isabella Mendoza de Santa María, provenía de una de las familias criollas más antiguas y respetadas de México. Era una mujer de belleza excepcional y refinamiento cultural, pero también poseía una sensibilidad hacia lo paranormal que había heredado de su abuela, una mujer mestiza, que había sido curandera antes de que la familia ascendiera socialmente y ocultara esos orígenes considerados comprometedores. La pareja había logrado una posición social envidiable, pero les faltaba el símbolo definitivo de su estatus, una residencia que reflejara no solo su riqueza, sino también su sofisticación cultural. Fue en 1734 cuando don Rodrigo decidió construir lo que se convertiría en la mansión más espectacular y más maldita de toda la Nueva España.
El terreno elegido para la construcción era una propiedad de 3 hectáreas ubicada en lo que entonces era las afueras elegantes de la Ciudad de México, en una zona donde las familias más prósperas estaban construyendo sus residencias campestres. Sin embargo, este terreno en particular tenía una historia que don Rodrigo conocía, pero había decidido ignorar, creyendo que su conocimiento esotérico podría neutralizar cualquier influencia negativa. El terreno había sido, durante el periodo prehispánico, el sitio de un templo azteca dedicado a Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, la deidad asociada con la noche, la magia y la capacidad de ver tanto el pasado como el futuro. Según las crónicas que don Rodrigo había consultado en archivos privados, en ese templo se realizaban rituales de adivinación utilizando espejos de obsidiana pulida que supuestamente permitían a los sacerdotes ver eventos futuros y comunicarse con los muertos. Cuando los conquistadores españoles llegaron a la región, el templo fue destruido y sobre sus ruinas se construyó una pequeña capilla cristiana. Sin embargo, la capilla había sido abandonada después de que varios sacerdotes reportaran experiencias sobrenaturales perturbadoras, apariciones de figuras prehispánicas, sonidos inexplicables durante las misas y la perturbadora tendencia de los objetos de metal pulido en la capilla a mostrar imágenes que no correspondían con la realidad circundante. Para 1734, Mento, el terreno había permanecido vacío durante décadas, evitado por superstición popular, pero disponible a un precio muy atractivo para alguien dispuesto a ignorar las advertencias de los lugareños. Don Rodrigo vio en esto una oportunidad perfecta. Podría construir su mansión en una ubicación privilegiada a una fracción del costo normal, y su conocimiento de técnicas esotéricas le permitiría neutralizar cualquier influencia negativa residual. La construcción de la mansión Santa María comenzó en marzo de 1734 bajo la dirección de los mejores arquitectos y artesanos disponibles en la Nueva España. El diseño combinaba elementos del barroco mexicano con influencias orientales que don Rodrigo había incorporado después de sus viajes a Asia. La estructura principal de 2 plantas se organizaba alrededor de un patio central con una fuente, y cada habitación estaba diseñada para maximizar la luz natural y crear espacios de una elegancia refinada. Pero el elemento que verdaderamente distinguiría la mansión, y que eventualmente le daría su nombre siniestro, era la extraordinaria colección de espejos que don Rodrigo estaba ensamblando para decorar su nueva residencia. No se trataba de espejos ordinarios. Cada uno había sido seleccionado cuidadosamente por sus características únicas y por la historia particular que lo acompañaba. Durante sus viajes comerciales, don Rodrigo había desarrollado contactos con artesanos especializados en la creación de espejos utilizando técnicas ancestrales. Había adquirido cristales de Venecia que habían sido pulidos según fórmulas alquímicas medievales, espejos japoneses creados con amalgamas de mercurio y plata que supuestamente poseían propiedades espirituales, y placas de obsidiana mexicana, talladas por artesanos indígenas que mantenían vivas las tradiciones prehispánicas en secreto. Cada espejo era una obra de arte individual, con marcos elaborados que incorporaban símbolos esotéricos de diferentes tradiciones culturales. Algunos marcos estaban tallados con jeroglíficos egipcios que supuestamente facilitaban la comunicación con los muertos. Otros incluían símbolos alquímicos europeos, relacionados con la transmutación y la revelación de verdades ocultas, y varios incorporaban glifos aztecas asociados con la adivinación y la profecía. Para diciembre de 1734, viendo, la construcción de la mansión estaba completa y don Rodrigo había instalado un total de 47 espejos en diferentes habitaciones de la casa. Cada espejo había sido posicionado según principios Feng Shui que había aprendido durante sus estancias en China.
pero también según correspondencias astrológicas y numerológicas que había estudiado en textos herméticos europeos. La inauguración de la mansión Santa María, el 6 de enero de 1735, deide de los Reyes Magos, fue el evento social más espectacular de la temporada. Más de 200 invitados de la alta sociedad mexicana asistieron a una celebración que duró 3 días y que estableció definitivamente la posición de los Santa María en la cúspide de la sociedad colonial. Los invitados quedaron deslumbrados por la magnificencia de la residencia, especialmente por la forma en que los espejos creaban efectos visuales extraordinarios. La luz se multiplicaba y reflejaba de manera que cada habitación parecía más grande y luminosa de lo que realmente era, y los juegos de reflejos creaban una atmósfera casi mágica que hacía que los huéspedes se sintieran transportados a un palacio de cuentos de hadas. Doña Esperanza Villas, esposa del conde de Regla y una de las mujeres más influyentes de la sociedad colonial, escribió en su diario personal: «La residencia de los Santa María es verdaderamente un milagro de arte y elegancia. Los espejos crean una atmósfera de ensueño, como si uno estuviera caminando dentro de un cristal gigantesco. Cada reflejo revela nuevas perspectivas de belleza que dejan sin aliento». Sin embargo, hubo algunos invitados que notaron aspectos inquietantes durante la inauguración. Don Carlos Mendoza, primo de doña Isabella y hombre conocido por su sensibilidad hacia lo paranormal, comentaría años después que desde el primer momento había percibido algo antinatural en los reflejos de algunos espejos. No siempre mostraban exactamente lo que debían mostrar, recordaría. Veías tu reflejo, pero había momentos en que la imagen parecía estar ligeramente adelantada o atrasada respecto a tus movimientos reales. Era sutil, pero perturbador. Otros invitados reportaron experiencias similares, pero las atribuyeron al cansancio, al efecto del vino, o simplemente a la novedad de encontrarse en un ambiente tan inusual. La celebración concluyó sin incidentes significativos, y los Santa María se establecieron en su nueva residencia, creyendo haber alcanzado la culminación de sus ambiciones sociales y materiales. Los primeros meses de 1735 transcurrieron pacíficamente. Los Santa María se adaptaron a su nueva vida en la mansión, entreteniendo regularmente a la élite colonial y disfrutando del reconocimiento social que habían buscado durante tanto tiempo. Doña Isabella había desarrollado una rutina matutina que incluía una hora de contemplación en el salón principal, donde se sentaba frente al espejo más grande de la casa, una obra maestra veneciana del siglo XVI que había costado una fortuna. Fue durante una de estas sesiones matutinas, en abril de 1735, cuando ocurrió el primer incidente que cambiaría para siempre la naturaleza de la vida en la mansión Santa María. Doña Isabella estaba peinándose frente al gran espejo veneciano cuando notó algo que la hizo detenerse completamente. Su reflejo estaba realizando movimientos que ella no estaba haciendo. Al principio pensó que era una ilusión óptica causada por la luz de la mañana, pero cuando se concentró específicamente en observar su reflejo, la discrepancia se volvió innegable. Su imagen en el espejo parecía estar viviendo momentos que ocurrirían minutos en el futuro. Vio su reflejo levantarse de la silla antes de que ella decidiera hacerlo. Vio su imagen caminar hacia la ventana antes de que ella sintiera el impulso de acercarse a mirar el jardín. Asustada pero curiosa, doña Isabella comenzó a experimentar conscientemente. Cuando decidía realizar un movimiento específico, observaba que su reflejo ya lo había realizado segundos antes. Era como si el espejo estuviera mostrando una versión de ella misma que vivía ligeramente adelantada en el tiempo. Durante las semanas siguientes, doña Isabella observó este fenómeno con creciente fascinación y terror. La discrepancia temporal entre ella y su reflejo se fue incrementando gradualmente.
Al principio eran solo segundos, luego minutos, y finalmente llegó un momento en que su reflejo parecía estar viviendo eventos que no ocurrirían hasta horas después. El momento más aterrador llegó cuando doña Isabella vio en el espejo su propia imagen, preparándose para la cena en un vestido que no había decidido usar, con un peinado que no había planeado, recibiendo a invitados que no había esperado. Cuando efectivamente llegó la noche, se encontró inexplicablemente compelida a vestirse exactamente como había visto en el espejo, a peinarse de la manera específica que había observado, y descubrió que llegaban invitados no anunciados que correspondían exactamente con las figuras que había visto reflejadas. Alarmada, doña Isabella confió sus experiencias a su esposo. Don Rodrigo, con su trasfondo en estudios esotéricos, reconoció inmediatamente que se encontraban ante un fenómeno de adivinación temporal, algo que había leído en textos antiguos, pero que nunca había creído posible experimentar directamente. Lejos de estar aterrorizado, se sintió emocionado por la posibilidad de poseer un instrumento genuino de profecía. Juntos comenzaron a experimentar sistemáticamente con el gran espejo veneciano. Descubrieron que el fenómeno era más pronunciado durante ciertas horas del día y bajo condiciones específicas de iluminación. También notaron que la capacidad profética del espejo parecía ser más intensa cuando la persona que se reflejaba estaba en un estado emocional particular, ni completamente relajada ni completamente ansiosa, sino en un estado de concentración contemplativa. Durante los meses siguientes, los Santamaría utilizaron secretamente el espejo para obtener ventajas en sus negocios y actividades sociales. Podían ver con anticipación qué invitados llegarían a sus fiestas, qué temas de conversación surgirían, incluso qué decisiones comerciales tomarían sus socios antes de que estas decisiones fueran conscientes para los propios involucrados. Sin embargo, comenzaron a notar que otros espejos en la mansión también estaban desarrollando propiedades similares, aunque menos pronunciadas. Era como si la capacidad profética del espejo principal estuviera infectando gradualmente a todos los cristales reflectantes de la casa. En septiembre de 1735 ocurrió el primer incidente realmente aterrador. Doña Isabella estaba utilizando un espejo de mano japonés para aplicarse maquillaje cuando vio en el reflejo algo que la hizo gritar y dejar caer el espejo, que se hizo pedazos contra el suelo de mármol. En el cristal había visto su propio rostro, pero envejecido dramáticamente, demacrado, con la palidez característica de la muerte. Esa noche, doña Isabella desarrolló una fiebre alta que la mantuvo al borde de la muerte durante una semana. Su apariencia durante la enfermedad correspondía exactamente con la imagen que había visto en el espejo de mano. Solo la intervención de los mejores médicos de la Ciudad de México y las oraciones constantes de su familia lograron salvarla, pero la experiencia los dejó profundamente perturbados. Fue entonces cuando comenzaron a sospechar que los espejos no solo mostraban el futuro, sino específicamente las tragedias y desgracias que les esperaban a quienes se reflejaban en ellos. Esta sospecha se confirmó de la manera más horrible cuando recibieron la visita de doña Mercedes Villarreal, una amiga íntima de doña Isabella que había admirado especialmente la colección de espejos durante la inauguración de la mansión. Doña Mercedes había venido a la mansión para una visita social de rutina en octubre de 1735. Era una mujer joven, de apenas 24 años, recién casada y embarazada de su primer hijo. Durante su visita, mientras conversaba con doña Isabella en el salón principal, se acercó al gran espejo veneciano para arreglarse el cabello. Lo que vio la hizo palidecer instantáneamente. Según su propio testimonio, dado más tarde a los sacerdotes que la asistieron en sus últimos momentos, había visto en el espejo su propio cuerpo en un ataúd,
vestida con el hábito religioso que tradicionalmente se usaba para enterrar a mujeres que morían en el parto. La imagen era tan vivida y específica que pudo describir hasta los más pequeños detalles, las flores que decorarían el ataúd, la posición de sus manos, incluso las palabras que estarían grabadas en la lápida temporal. Doña Mercedes salió corriendo de la mansión en un estado de histeria que preocupó profundamente a todos los presentes. Durante los días siguientes intentó convencerse de que había sido una alucinación, pero la imagen que había visto en el espejo la obsesionaba durante el día y le causaba pesadillas durante la noche. 2 semanas después, Doña Mercedes murió exactamente como había visto en el espejo. Complicaciones durante el parto que resultaron en la muerte, tanto de la madre como del niño. Su cuerpo fue preparado para el entierro de la manera exacta que había descrito, con todos los detalles que había visto reflejados en el cristal maldito. La noticia de la muerte de Doña Mercedes y las circunstancias extrañas que la habían precedido comenzaron a circular como rumores entre la alta sociedad mexicana. Los Santamaría, aterrorizados por lo que habían presenciado, tomaron la decisión de cubrir temporalmente todos los espejos de la mansión mientras decidían qué hacer. Sin embargo, el problema era más complejo de lo que habían anticipado. Durante los meses de uso, los espejos parecían haber desarrollado no solo la capacidad de mostrar el futuro, sino también una especie de conciencia malevolente que resistía activamente sus intentos de neutralizarlos. Cuando cubrían los espejos con telas, éstas aparecían misteriosamente retiradas al día siguiente. Cuando los giraban hacia las paredes, se encontraban nuevamente en sus posiciones originales sin explicación. Más perturbador aún, comenzaron a experimentar fenómenos en los que los espejos parecían estar activos incluso cuando estaban cubiertos. Podían escuchar sonidos que provenían de los cristales ocultos, susurros, sollozos y ocasionalmente gritos que correspondían a las voces de personas que aún no habían visto sus destinos futuros en los espejos. Desesperados, los Santamaría consultaron a Fray Antonio de Mendoza, un sacerdote dominico conocido por sus conocimientos en casos de posesión demoníaca y fenómenos sobrenaturales. Después de escuchar su relato y observar personalmente algunos de los fenómenos, Fray Antonio concluyó que se encontraban ante una manifestación de fuerzas que excedían su experiencia en exorcismos tradicionales. Lo que tienen en su casa, les dijo con grave seriedad, no es una simple posesión demoníaca, es algo más antiguo y más poderoso. Los espejos han sido contaminados por las energías residuales del lugar donde han construido, energías que han sido amplificadas por la naturaleza específica de los objetos que han reunido. Cada espejo actúa como una ventana hacia el plano temporal donde pasado, presente y futuro coexisten. Pero la maldición que pesa sobre este terreno hace que solo se muestren los aspectos más trágicos del destino humano. Fray Antonio aconsejó a los Santamaría que abandonaran la mansión inmediatamente y que permitieran que la iglesia se hiciera cargo de la propiedad para realizar exorcismos extensivos. Sin embargo, don Rodrigo se resistía a abandonar la inversión enorme que representaba la mansión, y doña Isabella había desarrollado una fascinación morbosa con el poder profético de los espejos que hacía difícil separarse de ellos completamente. Esta indecisión resultaría fatal. Mientras debatían qué curso de acción tomar, continuaron viviendo en la mansión, exponiéndose diariamente a la influencia de los espejos malditos. Gradualmente, ambos comenzaron a experimentar cambios en su personalidad y percepciones que los alejaron de la realidad consensual y los sumergieron cada vez más profundamente en el mundo de profecías terribles que los espejos revelaban constantemente. Para principios de 1736, los Santamaría habían comenzado a invitar deliberadamente a conocidos a su mansión con el propósito específico de observar qué destinos terribles les serían revelados en los espejos. Habían desarrollado una obsesión enfermiza con la predicción de tragedias,
manteniendo un registro detallado de las visiones que los espejos mostraban y verificando meticulosamente cuando estas predicciones se cumplían. Su primer experimento deliberado fue con don Fernando Acosta, un comerciante rival con quien don Rodrigo había tenido disputas legales. Bajo el pretexto de una reconciliación social, invitaron a don Fernando a una cena íntima en marzo de 1736. Durante la velada, maniobras astutamente para que su invitado se acercara al espejo del comedor. Don Fernando vio en el reflejo su propia muerte, un accidente en los muelles de Veracruz, donde caería al agua y se ahogaría mientras supervisaba la descarga de mercancías. La visión era tan específica que incluía detalles sobre la ropa que llevaría, el clima de ese día e incluso las últimas palabras que pronunciaría. Los Santamaría documentaron cuidadosamente esta predicción y esperaron su cumplimiento. 6 meses después, don Fernando murió exactamente como había visto en el espejo, bajo circunstancias que correspondían perfectamente con todos los detalles de la visión. Este éxito confirmó para los Santamaría que poseían un poder genuino de profecía mortal, y durante los años siguientes desarrollaron lo que solo puede describirse como una adicción a utilizarlo. Su casa se convirtió en un lugar de peregrinación morbosa para personas de la alta sociedad que habían escuchado rumores sobre los espejos proféticos y que, movidos por una curiosidad mórbida, querían conocer su propio destino. Los Santamaría establecieron un ritual elaborado para estas consultas. Los visitantes eran conducidos a diferentes habitaciones, según el tipo de predicción que buscaban. El gran espejo veneciano del salón principal se utilizaba para visiones de muerte natural. Un espejo japonés del estudio mostraba accidentes y tragedias súbitas, y un conjunto de espejos más pequeños en el dormitorio principal revelaban muertes relacionadas con traiciones personales o conflictos familiares. Durante 1736 y 1737, al menos 12 personas más vieron sus muertes en los espejos de la mansión Santamaría, y todas murieron posteriormente bajo circunstancias que correspondían exactamente con las visiones. La reputación de la casa creció hasta el punto de que las autoridades eclesiásticas y civiles comenzaron a recibir peticiones para que intervinieran y detuvieran lo que claramente se había convertido en una actividad peligrosa y posiblemente herética. Sin embargo, los Santamaría habían desarrollado conexiones políticas y eclesiásticas suficientemente poderosas para evitar investigaciones serias. Don Rodrigo utilizaba su riqueza para financiar generosamente obras piadosas y construcciones religiosas, creando una fachada de devoción cristiana que complicaba cualquier acción oficial contra él. Además, varios funcionarios importantes habían consultado secretamente los espejos y habían recibido predicciones que los hacían reacios a antagonizar a los propietarios. Fue en 1738 cuando la naturaleza específica de la maldición que afectaba a los espejos se reveló completamente. Hasta entonces, las predicciones habían sido uniformemente precisas, pero se limitaban a mostrar muertes que ocurrirían por causas aparentemente naturales o accidentales. Sin embargo, ese año comenzaron a manifestarse visiones que revelaban suicidios futuros, y pronto se hizo evidente que los espejos no solo predecían estas muertes, sino que las causaban directamente. El mecanismo era psicológicamente devastador. Personas que veían su propia muerte en los espejos se obsesionaban con la imagen hasta el punto de que su cumplimiento se volvía inevitable. La predicción creaba las condiciones psicológicas que garantizaban su propia realización, estableciendo un ciclo de predestinación que era imposible romper una vez iniciado. La primera víctima de suicidio fue Esperanza Morales, una joven de 16 años, hija de una familia aristocrática, que había visitado la mansión en agosto de 1738. Se había mirado en un pequeño espejo del dormitorio de invitados y había visto su propia imagen ahorcándose con una cuerda hecha de sábanas.
La visión la había traumatizado profundamente, pero también había despertado en ella una compulsión inexplicable hacia el cumplimiento de lo que había visto. Durante las semanas siguientes, Esperanza se obsesionó con la imagen, recreándola mentalmente una y otra vez, hasta que se volvió más real para ella que su vida cotidiana. A pesar de los esfuerzos de su familia para ayudarla y de las oraciones de múltiples sacerdotes, 3 días después de la fecha que había visto en el espejo, Esperanza se quitó la vida exactamente como había sido predicho. Este suicidio marcó un punto de inflexión en la percepción pública de la mansión Santa María. Las autoridades ya no podían ignorar las muertes que parecían estar directamente conectadas con las visitas a la casa, y se inició una investigación formal que incluía tanto aspectos civiles como eclesiásticos. Sin embargo, antes de que la investigación pudiera progresar significativamente, ocurrió una tragedia que cambió completamente la naturaleza del caso. En octubre de 1738, Melipes y Hueri, centavinos 38, los propios Santa María se convirtieron en víctimas de sus espejos malditos. Doña Isabella, después de años de exposición constante a las influencias sobrenaturales de la mansión, había desarrollado una obsesión con conocer su propio destino. Una noche, violando sus propias reglas de precaución, decidió mirarse en el gran espejo veneciano bajo condiciones específicas que sabía maximizarían la capacidad profética del cristal. Lo que vio la destruyó psicológicamente de manera instantánea. Según las notas que dejó escritas esa misma noche, había visto no solo su propia muerte, sino la destrucción completa de todo lo que amaba, la muerte de su esposo, la ruina de su familia y el destino final de la mansión misma convertida en un lugar maldito que sería evitado por todas las generaciones futuras. La visión era tan comprehensiva y devastadora que doña Isabella perdió completamente su conexión con la realidad presente. Durante los días siguientes desarrolló una demencia prematura que la hacía vivir simultáneamente en el presente, en el pasado recordado, y en el futuro terrible que había visto en el espejo. Don Rodrigo, desesperado por salvar a su esposa, cometió el error fatal de mirarse también en el gran espejo, esperando ver alguna forma de evitar el destino que había sido revelado a doña Isabella. Lo que vio fue peor aún, confirmó cada detalle de la visión de su esposa y añadió información específica sobre cómo cada tragedia se desarrollaría. La pareja pasó sus últimas semanas en un estado de locura compartida, preparándose obsesivamente para cumplir los destinos que habían visto en el espejo. En noviembre de 1738, ambos murieron el mismo día, doña Isabella por envenenamiento voluntario con mercurio de los espejos, y don Rodrigo en un incendio que él mismo provocó en la biblioteca de la mansión. Con la muerte de los Santa María, la mansión pasó a manos de parientes lejanos que, conscientes de su reputación siniestra, intentaron venderla inmediatamente. Sin embargo, encontrar compradores resultó imposible, y la propiedad permaneció vacía durante varios años, mientras los abogados resolvían las complicaciones legales del patrimonio. Fue durante este periodo de abandono que los ciudadanos de la Ciudad de México comenzaron a reportar fenómenos sobrenaturales que emanaban de la mansión vacía. Los vecinos escuchaban sonidos durante la noche que describían como llantos, gritos y conversaciones que parecían provenir de múltiples personas, aunque la casa estaba claramente deshabitada. Más perturbador aún, quienes se acercaban a las ventanas de la mansión podían ver luces moviéndose en el interior y ocasionalmente figuras que parecían estar realizando actividades cotidianas en las habitaciones vacías. Cuando las autoridades investigaban estos reportes, invariablemente encontraban la mansión completamente vacía, pero con evidencias extrañas, muebles que parecían haber sido utilizados recientemente, comida fresca en platos sobre mesas, y espejos que estaban empañados como si alguien hubiera estado respirando cerca de ellos. En 1742, 4 años después de la muerte de los Santa María,
La mansión fue finalmente vendida a don Miguel Herrera, un comerciante de origen vasco que había llegado recientemente a la Nueva España y que no conocía completamente la historia de la propiedad. Don Miguel había adquirido la mansión a una fracción de su valor real, atraído por su magnificencia arquitectónica y creyendo que los rumores sobre fenómenos sobrenaturales eran simplemente supersticiones populares. Don Miguel se mudó a la mansión con su esposa doña Carmen y sus 3 hijos, Rafael de 12 años, Esperanza de 10 y pequeño Diego de 7 años. Su plan era restaurar la reputación de la propiedad mediante una vida familiar normal y próspera que demostraría que no había nada sobrenatural en la residencia. Durante los primeros meses, la familia Herrera vivió en la mansión sin experimentar fenómenos obvios. Don Miguel había cubierto la mayoría de los espejos originales y había reemplazado varios de ellos con cristales nuevos adquiridos de artesanos locales, creyendo que esto eliminaría cualquier problema residual. Sin embargo, pronto descubrió que la influencia sobrenatural de la mansión no estaba limitada a los espejos específicos que los Santa María habían instalado. El terreno mismo, impregnado por décadas de rituales prehispánicos y años de actividad profética, había desarrollado la capacidad de infectar cualquier superficie reflectante con las mismas propiedades aterradoras. El primer signo de que los problemas continuaban llegó cuando la pequeña Esperanza Herrera, de 10 años, comenzó a tener pesadillas recurrentes después de su primera semana en la mansión. En estos sueños veía a personas desconocidas realizando actividades cotidianas en las habitaciones de la casa, pero todas estas personas parecían estar sufriendo o en peligro inminente. La niña describía a su madre escenas tan específicas y perturbadoras que doña Carmen comenzó a preocuparse por el efecto que la nueva residencia podría estar teniendo en la salud mental de sus hijos. La situación se agravó cuando Rafael, el hijo mayor, comenzó a reportar que veía gente extraña en los espejos nuevos que su padre había instalado. Según su descripción, no eran reflejos de personas que estuvieran presentes en la habitación, sino imágenes de individuos que parecían estar viviendo en la casa en diferentes épocas, realizando actividades que no correspondían con la realidad actual. Don Miguel, un hombre pragmático, que había atribuido los rumores sobre la mansión a superstición ignorante, se vio obligado a reconocer que algo inusual estaba ocurriendo cuando él mismo comenzó a experimentar fenómenos que no podía explicar racionalmente. Los espejos nuevos que había instalado empezaron a mostrar reflejos que no correspondían exactamente con la realidad presente. Al principio, las discrepancias eran sutiles, sombras que se movían de manera ligeramente diferente, expresiones faciales que no coincidían perfectamente con sus emociones reales, pequeños cambios en la posición de objetos reflejados. Pero gradualmente, estas discrepancias se volvieron más pronunciadas y más perturbadoras. Los espejos comenzaron a mostrar versiones de los miembros de la familia realizando acciones que no estaban realizando, vestidos con ropa diferente, o en habitaciones donde no se encontraban. Era como si los cristales estuvieran reflejando una realidad alternativa que se desarrollaba paralela a su vida cotidiana. El momento más aterrador llegó cuando doña Carmen se vio en el espejo del dormitorio principal, preparándose para un funeral, vestida de luto riguroso, con una expresión de dolor que ella no estaba sintiendo en ese momento. La imagen era tan vívida y específica que pudo distinguir detalles como el tipo de tela de su vestido, el estilo de su peinado e incluso las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Alarmada, doña Carmen consultó a su esposo sobre la visión. Don Miguel, que había estado experimentando fenómenos similares, pero había preferido mantenerlos en secreto para no alarmar a la familia, se vio obligado a admitir que los rumores sobre la mansión podrían tener fundamento real. La pareja decidió investigar discretamente la historia completa de la propiedad, consultando archivos eclesiásticos y testimonios de antiguos sirvientes de los Santa María.
Lo que descubrieron los llenó de horror, documentación detallada de las 18 muertes que habían sido predichas por los espejos durante la época de los Santa María, incluyendo descripciones específicas de las visiones que cada víctima había experimentado antes de morir. Más perturbador aún, encontraron evidencia de que la capacidad profética de los espejos se había mantenido activa incluso durante los años de abandono de la mansión. Había registros de personas que habían entrado ilegalmente a la propiedad vacía durante ese periodo y que habían muerto posteriormente bajo circunstancias que correspondían con visiones que habían experimentado en los espejos cubiertos. Enfrentados con esta información, los Herrera tomaron la decisión de abandonar la mansión inmediatamente. Sin embargo, descubrieron que separarse de la influencia de la casa era más difícil de lo que habían anticipado. Los fenómenos que habían comenzado a experimentar en los espejos de la mansión continuaron manifestándose en otros espejos que encontraban fuera de la propiedad. Era como si la exposición a la influencia sobrenatural del terreno hubiera alterado permanentemente su relación con todas las superficies reflectantes. En espejos de hoteles, tiendas, incluso en charcos de agua en la calle, continuaban viendo imágenes que no correspondían con la realidad presente y que parecían ofrecer glimpses de futuros posibles, generalmente trágicos. La familia Herrera abandonó no solo la mansión, sino la Ciudad de México misma, trasladándose a Puebla, donde esperaban que la distancia los protegería de la influencia sobrenatural. Sin embargo, el efecto había sido permanente. Rafael Herrera murió en 1745, en un accidente de caballo, que había visto reflejado en un espejo de la posada donde se hospedaban. Esperanza Herrera se suicidó en 1747, a los 15 años, después de ver repetidamente su propia muerte en diversos espejos de la casa donde la familia había establecido su nueva residencia. Don Miguel y doña Carmen sobrevivieron física, pero no psicológicamente. Pasaron el resto de sus vidas evitando obsesivamente cualquier superficie reflectante, cubriendo todos los espejos de sus hogares y desarrollando fobias severas que los aislaron socialmente. Murieron en la pobreza en 1752 y habiendo perdido toda su fortuna en intentos desesperados de encontrar exorcistas y curanderos que pudieran liberarlos de la maldición que habían contraído. Con el abandono de los Herrera, la mansión Santa María entró en un nuevo periodo de vacío que se extendería por décadas. Las autoridades coloniales, finalmente conscientes del peligro real que representaba la propiedad, establecieron un perímetro de seguridad alrededor de ella y prohibieron oficialmente su entrada. Sin embargo, la prohibición oficial no detuvo completamente las intrusiones. Durante los años siguientes, la mansión se convirtió en objeto de fascinación mórbida para aventureros, cazadores de tesoros y personas con inclinaciones suicidas que creían que los espejos les proporcionarían una forma rápida de conocer su destino. Cada una de estas intrusiones resultaba invariablemente en tragedia. Los intrusos que lograban entrar a la mansión y exponerse a los espejos salían transformados por visiones de sus propias muertes, visiones que se cumplían posteriormente con precisión aterradora. Durante las décadas de 1750 y 1760, al menos una docena de personas más murieron como resultado directo de haber visto su futuro en los cristales malditos. En 1765, las autoridades eclesiásticas tomaron la decisión de intentar un exorcismo masivo de la propiedad. Un grupo de 6 sacerdotes, liderados por el experimentado exorcista Fray Sebastián de los Ángeles, entró a la mansión con la intención de realizar rituales de purificación que neutralizarían permanentemente la influencia sobrenatural. El exorcismo duró una semana completa y fue documentado meticulosamente por un escribano que permanecía fuera de la mansión. Según estos registros, los sacerdotes experimentaron resistencia sobrenatural extrema a sus esfuerzos.
Los espejos se activaban espontáneamente durante las oraciones, mostrando visiones que distraían y aterrorizaban a los exorcistas. Fenómenos poltergeist perturbaban constantemente sus rituales, objetos que se movían solos, temperaturas que fluctuaban dramáticamente, y sonidos inexplicables que parecían provenir de dimensiones alternativas. El clímax del exorcismo llegó cuando Fray Sebastián intentó realizar una bendición directa del gran espejo veneciano en el salón principal. Según el testimonio de los otros sacerdotes, en el momento en que tocó el cristal con agua bendita, el espejo mostró una visión colectiva que todos los presentes pudieron ver, una procesión interminable de todas las personas que habían muerto como resultado de las predicciones de los espejos, caminando a través de las habitaciones de la mansión en una danza macabra que parecía continuar eternamente. La visión fue tan impactante que 2 de los sacerdotes sufrieron colapsos nerviosos y tuvieron que ser removidos de la mansión. Los otros 4, incluyendo Fray Sebastián, continuaron con el exorcismo, pero sus esfuerzos fueron finalmente inútiles. Al final de la semana concluyeron que la influencia sobrenatural que afectaba la propiedad era demasiado poderosa y estaba demasiado profundamente arraigada para ser neutralizada por métodos tradicionales. En su informe oficial, Fray Sebastián escribió: «La mansión Santa María está poseída por fuerzas que trascienden nuestra comprensión de la posesión demoníaca ordinaria. Los espejos actúan como portales hacia un plano temporal donde todas las posibilidades coexisten simultáneamente. Pero la maldición ancestral que pesa sobre el terreno filtra estas visiones para mostrar solo los aspectos más trágicos del destino humano. No creemos que sea posible purificar este lugar utilizando métodos convencionales. Recomendamos que la propiedad sea sellada permanentemente y que se prohíba cualquier acceso futuro». Siguiendo esta recomendación, las autoridades coloniales ordenaron que la mansión fuera sellada físicamente. Las puertas y ventanas fueron tapiadas con piedra y mortero y se estableció una guardia permanente para evitar intrusiones. Sin embargo, incluso estas medidas extremas no detuvieron completamente los fenómenos sobrenaturales. Los guardias reportaron regularmente sonidos que emanaban del interior de la mansión sellada, conversaciones, música e incluso fiestas que parecían estar ocurriendo en las habitaciones cerradas. Ocasionalmente, luces se veían moviéndose detrás de las ventanas tapiadas, como si la mansión mantuviera una vida fantasmal interna que continuaba independientemente de la realidad externa. Más perturbador aún, personas que caminaban cerca de la mansión sellada comenzaron a reportar que podían ver sus propios reflejos en las ventanas tapiadas, reflejos que mostraban versiones alteradas de sí mismos que parecían estar viviendo vidas diferentes o experimentando eventos futuros. Durante las décadas siguientes, la influencia de la mansión se extendió gradualmente más allá de sus límites físicos. Personas que vivían en propiedades cercanas comenzaron a experimentar fenómenos similares en sus propios espejos, visiones de futuros trágicos, reflejos que no correspondían con la realidad presente, y en algunos casos, predicciones de muerte que se cumplían posteriormente. Este contagio sobrenatural forzó el abandono gradual de toda el área circundante. Para 1780 Bin, un radio de varias manzanas alrededor de la mansión Santa María había sido evacuado, creando una zona muerta en medio de la Ciudad de México que las autoridades no sabían cómo administrar. En 1790 Bio, un terremoto severo dañó significativamente la estructura de la mansión, creando grietas en las paredes selladas que permitieron que algunos de los espejos del interior fueran visibles desde el exterior. Esto reavivó la actividad sobrenatural de manera dramática, y durante los meses siguientes, la Ciudad de México experimentó una epidemia de suicidios que las autoridades eventualmente conectaron con la exposición a los cristales expuestos de la mansión.
La crisis se resolvió temporalmente cuando el obispo de México ordenó que la mansión fuera completamente demolida. Sin embargo, cuando los trabajadores comenzaron la demolición, descubrieron que la estructura física del edificio había desarrollado propiedades anómalas. Los materiales de construcción se resistían a ser removidos. Las herramientas se rompían inexplicablemente al contacto con las paredes y los trabajadores experimentaban visiones aterradoras que los forzaban a abandonar el trabajo. Finalmente, se tomó la decisión de enterrar la mansión in situ, cubriendo toda la estructura con tierra y construyendo un parque público sobre ella. Esta solución pareció funcionar inicialmente, ya que los fenómenos sobrenaturales disminuyeron significativamente una vez que la mansión quedó completamente oculta bajo tierra. Sin embargo, la influencia de los espejos no había sido eliminada, solo contenida temporalmente. Durante el siglo XIX, mientras la Ciudad de México se expandía y modernizaba, ocasionalmente surgían reportes de fenómenos extraños en el área del parque que había sido construido sobre la mansión enterrada. En 1847, durante la invasión americana de la Ciudad de México, soldados estadounidenses que acamparon en el parque reportaron experiencias sobrenaturales que incluían visiones de batallas futuras y predicciones de sus propias muertes en combate. Varias de estas predicciones se cumplieron durante los combates subsecuentes, añadiendo nuevas víctimas al registro de los espejos malditos. Durante la época del Porfiriato, cuando México experimentó un periodo de modernización acelerada, las autoridades intentaron desarrollar el área del parque para construcción comercial. Sin embargo, cada intento de excavación en el sitio resultaba en el descubrimiento accidental de fragmentos de espejos enterrados que inmediatamente reactivaban los fenómenos sobrenaturales. En 1897, durante trabajos de construcción de una línea de tranvía, los trabajadores descubrieron una cámara subterránea que contenía el gran espejo veneciano de los Santa María, milagrosamente intacto después de más de un siglo enterrado. La exposición a este espejo causó una nueva onda de tragedias que forzó a las autoridades a sepultar nuevamente el área bajo una capa adicional de tierra y concreto. Fue durante esta excavación de 1897 que se tomó la decisión de preservar uno de los espejos más pequeños como evidencia histórica del caso. Este espejo, un cristal ornamentado del siglo XVIII que había formado parte de la colección original de los Santa María, fue trasladado al Museo de Antigüedades de la Ciudad de México, donde permanece hasta el día de hoy. El espejo fue colocado en una exhibición especial dedicada a objetos históricos de origen controversial. Sin embargo, después de que 3 visitantes del museo murieran en circunstancias que correspondían con visiones que afirmaban haber tenido mientras observaban el espejo, la administración del museo tomó la decisión de cubrirlo permanentemente con un paño negro. Desde entonces, el espejo ha permanecido cubierto, pero su presencia en el museo continúa siendo problemática. Los empleados reportan regularmente fenómenos extraños en el área de la exhibición, temperaturas anómalamente frías, sonidos inexplicables que parecen provenir del interior del cristal cubierto, y la perturbadora tendencia de otros objetos reflectantes en el museo a mostrar ocasionalmente imágenes que no corresponden con la realidad presente. Durante las noches de luna nueva, cuando la influencia sobrenatural de los objetos malditos tradicionalmente alcanza su punto máximo, los guardias nocturnos del museo evitan el área donde se encuentra el espejo cubierto. Aquellos que han tenido que patrullar esa sección durante esas noches reportan haber escuchado voces que parecen provenir del paño negro, voces que identifican como pertenecientes a las 43 personas que murieron como resultado de las predicciones de los espejos Santa María. Los directores del museo han considerado en múltiples ocasiones la posibilidad de deshacerse del espejo completamente,
pero han encontrado que cualquier intento de removerlo del edificio resulta en una intensificación dramática de los fenómenos sobrenaturales. Es como si el cristal hubiera desarrollado una resistencia activa a ser perturbado de su ubicación actual. Además, existe la creencia entre los expertos en fenómenos paranormales que el espejo del museo actúa como un ancla que mantiene contenida la influencia de los otros espejos que permanecen enterrados bajo la Ciudad de México. Si este espejo fuera removido o destruido, existe la posibilidad de que la energía sobrenatural contenida durante más de un siglo se liberara nuevamente, recreando los horrores que caracterizaron los siglos XVIII y XIX. En años recientes, investigadores paranormales han solicitado permiso para estudiar el espejo cubierto utilizando equipos modernos de detección de anomalías electromagnéticas y térmicas. Sin embargo, la administración del museo ha denegado consistentemente estas solicitudes, manteniendo una política estricta de no interferencia con el objeto. Esta política se estableció después de un incidente en 1975, cuando un equipo de investigadores de la Universidad Nacional obtuvo permiso para realizar mediciones básicas en el área del espejo cubierto. Durante su investigación, uno de los investigadores accidentalmente levantó una esquina del paño negro que cubría el cristal. Aunque la exposición duró solo unos segundos, fue suficiente para que viera su propio reflejo en el espejo. El investigador, Dr. Carlos Mendoza, reportó haber visto en el cristal su propia muerte, un accidente automovilístico que ocurriría en una fecha específica, en una ubicación específica y bajo circunstancias específicas. A pesar de todos sus esfuerzos por evitar las condiciones que había visto en la visión, Dr. Mendoza murió exactamente como había sido predicho, 6 meses después del incidente en el museo. Este evento confirmó para las autoridades del museo que el espejo mantenía su capacidad profética completa incluso después de décadas de estar cubierto, y se implementaron medidas de seguridad aún más estrictas para prevenir cualquier exposición accidental al cristal. Hoy en día, la exhibición que contiene el espejo cubierto lleva una placa que simplemente dice «Espejo ceremonial del siglo XVIII, origen, Casa Santa María, Ciudad de México», cubierto por razones de conservación. No hay mención de la historia real del objeto o de las muertes asociadas con él. Sin embargo, ocasionalmente llegan al museo visitantes que parecen conocer la verdadera historia del espejo. Estos visitantes, típicamente personas mayores que han heredado historias familiares sobre la mansión Santa María, se acercan a la exhibición con una mezcla de fascinación y terror. Los guardias han sido instruidos para vigilar especialmente a estos visitantes y para intervenir inmediatamente si alguien intenta remover el paño que cubre el espejo. La mayoría de los empleados actuales del museo no conocen la historia completa del espejo, habiendo sido contratados después de que la administración decidiera limitar el conocimiento sobre el objeto a un círculo muy pequeño de personal senior. Esta política de secreto se implementó después de que varios empleados que conocían la historia completa desarrollaran obsesiones morbosas con el espejo que afectaron negativamente su capacidad para realizar sus trabajos normales. Los directores del museo mantienen un archivo sellado que contiene toda la documentación histórica relacionada con los espejos Santa María, incluyendo testimonios de víctimas, reportes de investigaciones oficiales y correspondencia con autoridades eclesiásticas y civiles que se remonta al siglo XVIII. Este archivo solo puede ser consultado con autorización expresa del director general del museo y del Departamento de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. En 2010, durante renovaciones del museo, trabajadores descubrieron que el área inmediatamente alrededor de la exhibición del espejo cubierto mostraba anomalías estructurales inexplicables. Los instrumentos de medición detectaron variaciones en la temperatura y la humedad que no correspondían con las condiciones ambientales controladas del museo,
y varios trabajadores reportaron sentir una presencia en el área que los hacía sentir observados constantemente. Los arquitectos que supervisaron las renovaciones recomendaron que la exhibición fuera reubicada a una sección diferente del museo, pero cuando se intentó mover el espejo, se experimentaron los mismos fenómenos sobrenaturales que habían caracterizado intentos previos de perturbarlo. El traslado fue abandonado y el espejo permanece en su ubicación original. Actualmente, el museo recibe ocasionalmente consultas de investigadores internacionales que han escuchado rumores sobre la colección de objetos paranormales mexicanos. Sin embargo, la política oficial es negar la existencia de cualquier objeto con propiedades sobrenaturales en la colección, clasificando tales consultas como solicitudes de información sobre supersticiones populares históricas. Los trabajadores nocturnos del museo, especialmente aquellos que trabajan durante las noches de luna nueva, han desarrollado rituales personales para protegerse de la influencia del espejo cubierto. Algunos llevan amuletos religiosos, otros evitan completamente el área de la exhibición durante ciertas horas, y varios han reportado que sienten la necesidad de hablar en voz baja cuando están cerca del cristal, como si cualquier ruido fuerte pudiera despertarlo. En los registros confidenciales del museo, mantenidos por el personal de seguridad, se documentan ocasionalmente incidentes menores relacionados con el espejo, visitantes que se sienten mareados o ansiosos cerca de la exhibición, niños que lloran inexplicablemente cuando sus familias se acercan al área, y la tendencia recurrente de las cámaras de seguridad a mostrar anomalías visuales cuando apuntan hacia el cristal cubierto. La pregunta que permanece sin respuesta es si el espejo del museo es realmente el único superviviente de la colección Santa María, o si otros cristales permanecen ocultos bajo las calles modernas de la Ciudad de México, esperando ser descubiertos accidentalmente por futuras excavaciones o construcciones. Los expedientes históricos sugieren que la mansión Santa María contenía 47 espejos en total, pero solo se ha identificado la ubicación definitiva de unos pocos. Los otros permanecen como un misterio que podría representar un peligro futuro para una ciudad que ha crecido y cambiado dramáticamente desde los tiempos coloniales. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que es posible que objetos puedan adquirir propiedades sobrenaturales a través de la exposición prolongada a energías específicas? La historia de la Casa de los Espejos nos muestra cómo la búsqueda del conocimiento del futuro puede convertirse en una maldición que trasciende generaciones. Si te impactó este relato sobre los espejos que predecían la muerte, compártelo con alguien que aprecie los misterios históricos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Dale like si crees que algunos objetos pueden retener energías del pasado y suscríbete para más historias que exploran los límites entre lo natural y lo sobrenatural. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos más oscuros que la historia mexicana ha intentado ocultar, pero que la verdad siempre encuentra la manera de revelar a aquellos valientes enough para buscarla.